Hola, ¿cómo estás? Si con alguna frecuencia te ocurre que te falta espacio para expresarte, o que sentís dificultades en decidir, o que no encontrás la forma de hacer valer tus preferencias, o que te resulta algo muy complicado hablar en primera persona del singular, este episodio es para vos. Muchas veces me cruzo con gente a la que le cuesta decir yo creo, yo pienso, yo prefiero, yo siento, yo propongo, porque creen que hacerlo los coloca en un lugar donde otras personas los considerarían excesivamente individualistas o egocéntricos. Entonces, para evitar ese riesgo, lo que hacen es hablar en términos de un genérico nosotros o de un impersonal habría que, sería mejor que. Si vos reconoces este patrón en vos, podría ocurrir que esta forma de hablar y de pensar esté limitando significativamente tu camino de progreso en la vida. Por eso en este episodio te voy a presentar mi teoría del progreso sustentable, en donde la centralidad del yo es fundamental. Quédate, enganchémonos juntos en este juego donde yo voy a ayudarte a vos a hacer emerger tu yo y de este modo acelerar tu progreso en la vida. Va a ser como un juego del yo. Decidí dedicar este episodio al yo después de una estocada que recibí en el capítulo anterior por parte de mi tía Higinia. En ese episodio, mi tía se refirió a mí como alguien narcisista. Si bien no soy psicólogo, conozco la connotación negativa que tiene ese adjetivo. Escucharla diciendo eso de mí me resultó doloroso e injusto y me recordó otras situaciones parecidas de mi vida en que otras personas me caratularon como egocéntrico, egoísta o individualista, justo a mí, que soy el más humilde de los humildes. Pero mi humildad no quita que también pueda expresarme en primera persona del singular, porque no hacerlo sería como mentir cuando lo que estoy expresando es mi propio punto de vista. Al advertir que eso que yo sufrí podía estar pasándole también a otra gente que necesitaba animarse a empezar a hablar en primera persona, le fui dando vueltas a este asunto en mi cabeza y decidí crear el modelo de progreso sustentable en 2 dimensiones o progreso 2D, donde el yo ocupa un lugar primordial. Empecemos primero recordando qué es lo que entendemos por progreso. La mayoría de las personas entendemos y medimos lo que llamamos progreso como aquello que ocurre cuando crecemos en nuestras capacidades materiales. Esta forma usual de referirnos al progreso es lo que llamo progreso en 1D o en una dimensión, que generalmente es la dimensión material. Por ejemplo, si este año, en comparación con el año pasado, yo puedo acreditar que tengo un auto nuevo, o que tengo una casita más grande, o que tengo un avión privado adicional en mi flota particular, en fin, cualquier caso de crecimiento material que vos o yo podríamos acreditar con mucha facilidad, muchas personas considerarían a eso como señales claras de progreso en sí mismas. Ahora bien, el modelo de progreso 2D que te voy a plantear acá replantea la idea de progreso generalmente existente centrada exclusivamente en lo material. Desde el abordaje del progreso 2D, entender al progreso exclusivamente como material es insuficiente para poder alcanzarlo y sostenerlo en el tiempo. La clave del progreso 2D es que es sustentable. El progreso 2D propone incorporar una segunda dimensión a nuestra idea de progreso. Reconoce la importancia de la dimensión material, pero le agrega también la dimensión del yo. En tanto yo piense el progreso como algo que se manifiesta y se mide en estas 2 dimensiones, el progreso se vuelve sustentable. Antes di ejemplos de cómo mido o expreso el progreso en la dimensión material. ¿Cómo mido el progreso en la dimensión del yo? Lo mido por el grado de autorrealización que yo siento a medida que voy viviendo la vida, por el grado de felicidad, por el grado de paz, por el grado de congruencia que siento entre el modo en que actúo y los valores que trato de sostener y honrar en el camino de mi vida. Cuando esa autorrealización, felicidad, paz y congruencia crecen a lo largo del tiempo, estoy progresando en la dimensión del yo. Quiero recalcar algo. Como vemos en el gráfico, la dimensión del yo no sustituye a la dimensión material, sino que se complementa con ella para juntas constituir los pilares de mi progreso sustentable.
Desde la perspectiva del progreso 2D, evalúo el impacto de cada cosa que hago según cómo esto repercute en la dimensión material y en la dimensión del yo. Por ejemplo, supongamos que yo vivo actualmente en un ranchito de 500 metros cuadrados que me está quedando chico y estoy evaluando la posibilidad de expandirme hacia una casita de 800 metros cuadrados. Si tomo mi decisión de compra sobre la base de una decisión de progreso que solo piensa en el cambio que viviré en la vida por la casita nueva que voy a tener, eso sería una evaluación claramente insuficiente. Necesito evaluar esa decisión también a la luz del impacto que va a ejercer sobre mi dimensión del yo. ¿Seré más feliz? ¿Tendré más paz? ¿Me sentiré más autorrealizado? Si la respuesta a esas preguntas es no, pues entonces decidir comprar esa casita nueva no va a aportar nada a mi progreso sustentable. Por otro lado, esta visibilidad del yo que emerge en nuestro modelo de progreso 2D también implica un espacio para el yo en nuestra conciencia y en nuestro lenguaje. Tener esta dimensión a la vista me recuerda que soy el responsable de mis percepciones, de mis supuestos, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis comportamientos y por lo tanto soy un condicionante fundamental de los resultados que alcanzo. Y en el lenguaje que uso, esa centralidad del yo se manifiesta de manera explícita. Esto no significa que yo esté pensando exclusivamente en mí. Otras personas también pueden estar pensando en mí. En conclusión, mi uso del yo en mi lenguaje es, humildemente, la expresión de este modelo de progreso que sostengo y que no implica necesariamente que yo sea egoísta, egocéntrico o individualista. Pero no quiero que te quedes exclusivamente con mi punto de vista sobre este tema. Quiero darte el ejemplo de cómo, en mi inconmensurable humildad, estoy abierto a considerar otras miradas. Por eso, invité a personas que conoces muy bien de este canal, a mi socio Hilario, al profe Horacio, a mi tía Higinia y a los hermanos Bosenov, a que compartan también su mirada con nosotros sobre el camino de progreso en la vida y la dimensión del yo en ese camino. Empecemos primero que nada escuchando la opinión contrastante de los hermanos Sergei y Vladimir Bosenov, cuyo aporte siempre es muy enriquecedor a los debates de este canal. Adelante, Sergei y Vladimir. Soy Sergei Bosenov y estoy a favor de incorporar la dimensión del yo como criterio para evaluar mi progreso en la vida. El modelo de progreso 2D ofrece dos grandes servicios que aceleran mi progreso en la vida. Primer gran servicio. Como dijo Honorio, me recuerda que soy responsable de mis pensamientos, sentimientos, acciones, lo que en otro episodio llamamos perspectiva del protagonista, y así visibiliza el poder de decisión que tengo sobre mi vida. Segundo gran servicio. Me recuerda que veo el mundo a través de mis propias lentes, pero que al mismo tiempo el mundo es mucho más de lo que yo puedo ver. Esta es la mirada humilde de la que en otro episodio llamamos perspectiva del aprendiz. En el primer caso, la desatención de mi yo me llevaría a la alienación, a volverme ciego sobre mi propia responsabilidad y poder de decisión sobre las cosas que me pasan. En el segundo caso, la omisión de mi yo me volvería inconsciente sobre mis propias interpretaciones, sesgos, intereses. Esos efectos de ceguera e inconsciencia limitarían significativamente mi progreso en la vida. En conclusión, por estos dos grandes servicios que nos presta la dimensión del yo, apoyo su incorporación al modelo de progreso 2D. Hola, soy Vladimir Bosenov y estoy en contra de incorporar la dimensión del yo en el modelo de progreso 2D. La dimensión del yo provoca dos problemas fundamentales que pueden limitar mi capacidad de progreso en la vida. Primer problema fundamental. El sobreenfoque en el yo puede volverme ciego o insensible a los intereses y perspectivas de otras personas y hacerme muy difícil entenderlas y cooperar con ellas. Si me aíslo respecto de otras personas, me resultará más difícil progresar en este mundo en que dependemos fuertemente de la cooperación y la coordinación con los demás. Segundo problema fundamental. Cuando otras personas me perciben encerrado en mí mismo,
advierten que no doy valor ni muestro sensibilidad por sus propios intereses, necesidades, preferencias, y recíprocamente no se sienten invitadas a abrirse ni contribuir a integrar su mirada y la mía. Por lo tanto, esto también afectará mis posibilidades de progreso en todo lo que dependa del aporte de otros a mi crecimiento. En conclusión, por estos dos problemas es que me opongo a la incorporación de la dimensión del yo al modelo de progreso en 2D. Así al menos lo veo yo. Perdón, se me escapó. Oh no, a mí me parece buena tu idea de repensar el concepto de progreso. Bueno, si bien todos tenemos la noción de que progresamos cuando crecemos en lo material, ¿no? ¿Quién no ha sentido que progresaba cuando conseguía tener cosas mejores que las que tenía antes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, pintar mi habitación, o tener una guitarra nueva, o ampliar la memoria de mi celular. Es normal que yo considere que eso serían para mí muestras de progreso. Yo sé que para vos, Honorio, la dimensión del yo, como la llamás, es bien importante y habitualmente me lo haces sentir desde que te conozco. Es cierto lo que decís sobre el valor de la dimensión del yo, pero al mismo tiempo me parece que todavía más importante que esa dimensión es otra dimensión que yo llamaría la dimensión del nosotros. Me refiero como dimensión que condiciona nuestro progreso. Pero no te enojes, no estoy refutando tu idea de incorporar una dimensión más a lo que nos define el progreso. Lo que estoy diciendo es que me parece que esa segunda dimensión debería ser más bien la dimensión del nosotros, de las relaciones. Y la elegiría por razones parecidas a lo que dijo Vladimir antes. Los seres humanos somos entes sociales, somos entes que hacemos cosas de manera cooperativa con otras personas. No vivimos aislados. Me parece que es mucho más condicionante de nuestra capacidad de progreso, nuestra capacidad de lograr crecer en nuestras relaciones. Prefiero entender el progreso 2D como algo que se mide no solo en lo material, sino en cómo evoluciona nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de cooperación, nuestro nivel de solidaridad, nuestro nivel de respeto mutuo con otras personas. Ay, Honorio, mi distinguido sobrino, como siempre, admirable lo tuyo. Qué descubrimiento fascinante que acabas de hacer. Estoy 200% de acuerdo con tu idea de cuestionar el concepto tradicional de progreso. Esa es una noción anticuada, arcaica, obsoleta. Para una chica como yo, una idea multidimensional del progreso es mucho más atractiva, ya sea en 2D, 3D, 5G, realidad aumentada, lo que fuera, sonido envolvente. Cuando escuché tu alegato sobre el progreso, me pasó con vos algo que me suele pasar muchas veces. Me convenciste. Y al mismo tiempo, me quedo pensando, ¿cuál es el yo que más contribuyó a vos como filósofo contemporáneo para repensar estas ideas? ¿Tuyo o mi yo, que fue la que te llamó narcisista en el episodio pasado? A fin de cuentas, si yo no usaba el lenguaje que usé la vez pasada para referirme a vos y te llamaba narcisista, quizás te hubieses quedado en el pensamiento tradicional, en el 1D, estancado. Decime, Ono, ¿a quién querés más para incorporar a tu nuevo modelo? ¿A tu yo o a mi yo? Primero quiero agradecerte, Honorio, por este gesto de confianza que tenés conmigo en consultar mi punto de vista. Quiero decirte también que estoy muy de acuerdo con tu razonamiento y también con buena parte de lo que dijeron antes Sergei, Vladimir, Hilario e Higinia. Concuerdo con la necesidad de redefinir la idea de progreso y concuerdo con que en esa redefinición es muy valioso darle visibilidad a la dimensión del yo, como vos la llamás. Y déjame proponerte algo más, a ver qué te parece. Pienso que un nuevo paso que podemos dar para hacer progresar la idea misma de progreso es salir de esta aparente dicotomía que apareció entre tus argumentos para sumar la dimensión del yo y las objeciones que plantearon tanto Vladimir como Hilario cuando hablaba del nosotros. Yo veo la posibilidad de integrar todas nuestras perspectivas en una versión superadora de progreso que podríamos llamar progreso tridimensional o progreso 3D.
Hilario sugería sustituir la dimensión del yo por la dimensión del nosotros. Yo sugiero que agreguemos, no que sustituyamos. Lo podríamos graficar así. Por un lado está, como ves acá, la dimensión material. Por otro lado, la dimensión del yo. Y finalmente, la dimensión del nosotros. Entre las tres forman una especie de pirámide invertida que se parece bastante a esos conitos de papas fritas. Cuantas más papas hay en el cono y cuanto más repartidas de manera pareja en el volumen del cono, sin que haya más de un lado que del otro, más sustentable será el progreso que logramos. Como decía Hilario, progresar en la dimensión del nosotros implica precisamente fortalecer los niveles de confianza o de respeto mutuo o de cooperación o de solidaridad a lo largo del tiempo. Esa evolución en el nosotros también va a impactar las dimensiones material y del yo. Como vivimos en sociedad, hacemos y logramos cosas en la dimensión material junto con otras personas. La mayoría de nosotros no resuelve su vida de manera solitaria en una isla desierta. Si no logramos construir relaciones de confianza, cooperación, respeto, esto le pone también un límite a nuestra capacidad de lograr resultados materiales. Por lo tanto, nuestra posibilidad de progresar en lo material está condicionada por cuánto logramos avanzar en el nosotros. Y por supuesto, si nuestro yo no progresa acompañando el movimiento de las otras dos dimensiones, tarde o temprano se convertirá en un cuello de botella, en una restricción, en un límite al progreso. Por supuesto también, hay personas que progresan pensando solo en la dimensión material, pero les resulta más difícil sostener en el tiempo ese progreso cuando lo piensan de esa forma. Reflexionemos sobre el ejemplo que ofreció Hilario antes. Si él quiere progresar materialmente, pasando de la guitarra que tiene hoy a una guitarra nueva, suponiendo que tiene en este momento el dinero para comprarla, necesitará establecer relaciones de confianza con quien lo pueda asesorar, alguien que pueda escuchar sus preguntas, que suelen ser muchas, escucharlo con respeto, hacerle recomendaciones sobre lo que mejor le puede servir a Hilario, y no me estoy refiriendo necesariamente al vendedor del negocio donde Hilario lo compraría, sino quizás a otro músico, a un colega, a una amiga. Contar con alguien que puede ayudarte a tomar una decisión así muestra un tipo de relación que, si es robusta y crece en el tiempo, también ayuda a hacer progresar las decisiones o acciones materiales sobre las que influye. Y si esa acción o decisión material de Hilario, de tener una nueva guitarra, expresa algo muy valioso para él, porque con ella podrá lograr mejores sonidos o aprender nuevas técnicas de ejecución o sentirse más satisfecho y feliz con lo que es capaz de producir musicalmente, el yo de Hilario progresa, se autorrealiza. Difícilmente la decisión de Hilario sobre la guitarra que va a comprar sería la misma si para él esa guitarra no significara nada. El corolario de todo esto es, en primer lugar, mi progreso sostenible en el largo plazo depende de que yo considere conscientemente las tres dimensiones. No es imposible progresar pensando solo en una o dos de esas dimensiones, pero es más difícil sostener ese progreso en el largo plazo, porque tarde o temprano la dimensión que no busqué conscientemente hacer progresar va a ponerle un límite a ese progreso. En segundo lugar, las tres dimensiones no son un juego de suma cero, donde más de una dimensión implica menos de la otra. Podemos hacerlas crecer al mismo tiempo si cada decisión que tomamos la elegimos buscando que impacte positivamente en lo material, en mis relaciones y en mi yo. En tercer lugar, lo anterior implica que el modelo 3D se convierte así en un criterio para decidir cuál sería mi mejor forma de actuar frente a cualquier situación en función de cómo lo que yo haga va a impactar en las tres dimensiones. Les agradezco a todos por sus comentarios y con la humildad que siempre me caracterizó y haciendo gala de la perspectiva del aprendiz, quiero revelarles que mientras los escuchaba fui experimentando en carne propia un cambio de perspectiva, una metanoia, por lo cual en este momento yo acepto ampliar mi perspectiva original, expandir mi idea que era de 2 dimensiones para hablar del progreso sustentable a 3 dimensiones como propone el profe. Y al mismo tiempo quiero decirles que me siento orgulloso por el hecho de que de las 3 dimensiones 2 me pertenecen porque vienen de mi modelo, así que es como decir que soy el propietario del 66% del capital de las 3 dimensiones.
Bueno, y esto yo lo digo especialmente por vos, Hilario, que sos mi socio en este emprendimiento, para que vayamos teniendo en cuenta que en el caso de que querramos salir a vender el modelo de 3 dimensiones y querramos monetizarlo, en fin, bueno, yo soy el propietario del 66% y vos tenés el otro 33% que tendrás que charlarlo con el profe y con Vladimir, porque ellos también con sus aportes y con tu crítica fueron los que le dieron forma a esa tercera dimensión, ¿no? Creo que es oportuno hablar de esto desde ahora para despejar dudas, evitar malentendidos futuros, ¿no? Es una buena manera de construir la confianza entre nosotros, ¿no? Y así alentar nuestro progreso conjunto, ¿no? Me agarrás desprevenido con esa pregunta, Honorio. Déjame pensarlo un poco y te digo. Sí, me imaginaba que necesitabas tiempo para pensarlo, Hila, me imaginaba. Tómate tu tiempo, yo te conozco desde hace rato y sé que si bien, por ejemplo, yo soy un tipo de acción resolutivo, operativo, de acción inmediata, bueno, vos sos una persona más de reflexión, de elucubración. Es uno de los aspectos en los que nos complementamos como socios. Pero si me permitís una modesta opinión, un modesto consejo, hermanito, tenés que pasar más rápido a la acción, Hilario, más rápido. No dediques tanto tiempo a elucubrar las cosas, porque la vida se pasa rápido. La inoperancia no te va a llevar a ningún lado. En fin, es un consejo de amigo. Y ahora te pregunto a vos, colega, miembro de esta comunidad, ¿en qué dimensión pensás más cuando tomás decisiones para progresar en la vida? ¿Pensás en las 3 dimensiones o pensás solamente en una o 2 de ellas? Te propongo el siguiente ejercicio. Identifica alguna decisión o acción reciente que vos encaraste con la intención de progresar. Y evalúa ahora esa decisión o el impacto que tuvo a la luz de las 3 dimensiones. ¿Descubrís algo que cambiarías en la decisión que tomaste cuando la mirás en retrospectiva usando las 3 dimensiones como criterio para evaluarla? Déjanos tus comentarios debajo del video, porque con ese aporte tuyo vas a enriquecer a esta comunidad que nosotros formamos en este canal. Qué idea brillante que acabo de tener yo, ¿no? Nos vemos. Inoperancia, dijo. Sí, inoperancia, dijo. Pero no te hagas problema, no te enojes, ya se le va a pasar, así es Honorio. Al menos tuvo en cuenta lo que vos le dijiste. En cambio a mí, que soy la tía, me dejó sin respuesta. A pesar de que yo tuve algo que ver en el modelo de progreso que él presentó, ¿no? Creo que él debería reconocer una participación en su 66%. Yo voy a hablar con él, o con su yo, ¿no? Cambiando de tema, decime una cosa. Esa chiquita que te estuvo asesorando sobre la compra de tu guitarra nueva, ¿no era María?